Mixto. Muchas gracias, señor presidente. Señor Areces, usted tiene derecho, efectivamente, a no contestar las preguntas, pero los miembros de esta comisión también tenemos derecho a hacer preguntas. Y además, en todo ese relato que usted ha hecho, los demás probablemente hayan tenido en muchas ocasiones de hacerle preguntas en distintos ámbitos y sedes, en esta sede, pero mi partido es la primera ocasión en que tiene que hacerle preguntas, y le digo que teníamos muchas que hacerles y muchas ganas de poder hacérselas. En todo caso, voy a ello, ¿no? Le preguntaría en primer lugar si usted sabe, si no está conforme con la lista de comparecientes de esta comisión, si usted sabe que su partido, el Partido Socialista, no ha propuesto ni a un solo compareciente en esta comisión. Si usted critica la cualidad de esta comisión, si usted sabe que esta fue aprobada por unanimidad de los miembros de esta Cámara. Si usted critica la imparcialidad del conjunto de la comisión, si usted sabe que el presidente de esta comisión ostenta un único voto en la misma y que no hay mayoría de bloqueo ni de ningún otro tipo en esta comisión. ¿Por qué en su relato hace ese salto tan evidente desde los orígenes, muy orígenes del proyecto de la Fundación Internacional Oscar Niemeyer hasta las últimas fechas de su participación en ella, en el 2011, cuando el objeto de esta comisión, precisamente, es, de alguna manera, controlar y evaluar, ¿por qué no?, lo que ha sido la gestión, precisamente, de todos los años anteriores a los que usted no ha hecho mención alguna, más allá de parapetarse tras alguna declaración institucional de otras instituciones o de actas de esta comisión, de este Parlamento, ¿no? Usted ha hecho referencia a que en la escritura fundacional, con el acta fundacional, se recogía lo que iba a ser la retribución del señor Natalio Grueso. Y yo, que tengo aquí la escritura de constitución de la Fundación, donde además se eleva a público el acta, no viene recogida esa mención, viene recogida, sí, la recomendación de que este señor será el director general, pero las condiciones no vienen recogidas y está aquí. Supongo que usted la conoce, pero en todo caso forma parte de la documentación de esta comisión. Me gustaría preguntarle si fue usted el que propuso el nombramiento de don Natalio Grueso como director general de esa Fundación Internacional, si fue a sugerencia suya o por su indicación. Usted ha hecho referencia a que acudió en calidad de invitado a la primera reunión de ese patronato. La primera reunión fue la de febrero del año 2007, bueno, la segunda, la primera había sido la Constitución, en la misma notaría. Y es cierto que usted acude, pero si no es más cierto que los que forman parte de ese patronato, la mayoría eran miembros de su partido y eran todos representantes de instituciones controladas por el Partido Socialista, tanto el Gobierno de Asturias como la Autoridad Portuaria como el Ayuntamiento de Avilés. Me gustaría preguntarle qué tipo de participación activa ha tenido usted en el desarrollo posterior de la gestión de la Fundación. Si es cierto, como usted ha reconocido en alguna entrevista, una del año 2011, que usted se ha implicado a fondo en la gestión de esa Fundación y que no tiene nada que reprocharse. Me gustaría preguntarle cómo explica que una fundación constituida para gestionar una instalación pública, y estos eran los principales fines de esa fundación, inicie sus actividades 4 años antes de que esté finalizado ese mismo centro que se supone que tiene que gestionar. ¿Cómo explica que una fundación pública controlada por el Principado, constituida con dinero público, incumpliese toda la normativa en materia de fundaciones, normativa que no le es dado, que no le es permitido incumplir a ninguna otra fundación, desde luego del carácter privado, de este país? ¿Cómo explica que una fundación pública
constituida con capital público y controlada por el Principado de Asturias, incumpliera toda la normativa sobre control de las entidades públicas? ¿Cómo explica que, a pesar del incumplimiento tanto de la normativa en materia de fundaciones como la relativa a control de fondos públicos o incluso la relativa a justificación de subvenciones, durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010 no se hubiese producido revocación o control efectivo alguno sobre el destino de esas subvenciones? Si sabe de qué gobierno y quién firma las resoluciones de revocación de las subvenciones a la Fundación Internacional Oscar Niemeyer, y si está de acuerdo con esas resoluciones o no está de acuerdo. Pero bueno, se lo voy a decir yo porque igual no lo sabe. Las resoluciones que se inician en el mes de noviembre del 2012 están firmadas, no, si lo sabe, y como le pregunto si sabe que las resoluciones están firmadas por doña Ana González, consejera de Educación de un gobierno socialista presidida por Javier Fernández, y si no está de acuerdo con el contenido de esas resoluciones. Y en su caso, si no está de acuerdo, ¿por qué? Me gustaría preguntarle cómo explica que una fundación pública en que las instituciones públicas que han invertido del orden de 60 millones de euros de todos los asturianos pase a ser controlada privadamente, o se promueva que pase a ser controlada privadamente sin someter esa donación a ningún control de legalidad? ¿Cómo explica los cambios estatutarios de los meses de febrero y de junio del 2011 en patronatos presididos por usted y promovidos esos cambios por usted, según consta en las actas? ¿Cómo explica que esos cambios estatutarios que hacían perder al Principado de Asturias el control sobre esa instalación pública no fueran sometidos previamente al protectorado de fundaciones públicas que ostenta la propia consejera de Cultura del Principado de Asturias? Si de esos cambios estatutarios fueron informados los consejeros a los que en el mes de julio del 2011, en un periodo de transición entre distintos gobiernos presididos por usted, se les pidió que aprobasen la cesión por 50 años del Niemeyer a la Fundación Internacional Oscar Niemeyer. Si hubo algún expediente previo que amparase esa cesión. Si se informó en el curso de ese expediente de los cambios que se estaban promoviendo en el seno de la Fundación, de los estatutos de la Fundación. ¿Por qué, si la autorización que había recibido, en su caso la consejera de Cultura, para constituir la Fundación era referida a un proyecto de estatutos en el cual la presidencia la ostentaba el Principado y la mayoría en su patronato, por qué no se solicitó esa autorización para esos cambios cuando se promovieron posteriormente? Si fue usted el impulsor de esos cambios, dado que era el presidente del Gobierno y el que además comparecía como presidente de honor del patronato de la Fundación. Y si esos cambios consistían, entre otras cosas, en convertirle a usted en presidente vitalicio de la Fundación Oscar Niemeyer, independientemente de cuáles fueran sus avatares políticos. ¿Por qué no se informó a la Consejería de Hacienda del endeudamiento contraído en el año 2011? Me gustaría preguntarle también cuál es su opinión sobre el siguiente texto. Por medio del presente escrito, formulo denuncia por la comisión de hechos que podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documento mercantil, delito societario y delito contra la hacienda pública en el ámbito de las subvenciones. Y promueve esta denuncia doña Ana González Rodríguez, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en el Centro Cultural Oscar Niemeyer, ostentando como apoderada y en representación de la presidencia del patronato de la Fundación Centro Internacional Oscar Niemeyer, presidencia que ostenta en representación del Principado de Asturias, del Gobierno actual del Principado de Asturias, si le mueve a alguna reflexión ese texto. Tendría bastantes más preguntas que seguir haciéndole y seguramente que muchas de ellas podría usted facilitar alguna información que a nosotros nos parecería relevante, más allá de las declaraciones
institucionales y los diarios de sesiones. Pero aquí ha salido a lo largo de esta tarde la mención reiterada a otro proyecto cultural, probablemente similar y probablemente un espejo en el que, eso es opinión mía, en el que se quiso mirar a la hora de promover lo que se llamaba la nueva centralidad de Avilés, ese centro cultural que de alguna manera transformase la vida de la ciudad de Avilés, una ciudad en decadencia, y es el proyecto Guggenheim. Y en relación con el proyecto Guggenheim, el Museo Guggenheim de Bilbao, me gustaría preguntarle si usted sabe de quién es la titularidad de los terrenos y del propio Museo Guggenheim, si usted sabe cuál es el modelo de gestión de ese museo y si usted sabe que las autoridades públicas, en concreto el Gobierno de Euskadi y la Diputación de Vizcaya, van a abrir un proceso de negociación ahora, en este año, porque este año, 2014, finaliza el convenio que por 20 años firmaron con la Fundación Salomon Guggenheim en el año 94 para la gestión del centro del Museo Guggenheim. Y si usted sabe, digo porque aquí hemos asistido a lo largo de esta semana a una sucesión de metáforas, hipérboles y magnificaciones tan tremendas, digo porque se ha expuesto como un hito histórico en el mundo cultural europeo e incluso mundial, lo que supuso la inauguración del centro Niemeyer. Se ha hablado de la asistencia de 40.000 personas a la exposición La Luz de Carlos Saura, que por cierto yo no voy a juzgar porque no la conozco, cuando la conozco la juzgaré, me parece además un artista digno de reconocimiento. Se ha hablado de 40.000 personas. Pues le voy a preguntar si usted sabe el número de visitas que pasaron por el Museo Guggenheim de Bilbao en el primer año de su inauguración. Si no lo sabe, lo voy a decir yo, 1 millón de personas. 1 millón anual. Pero probablemente ese no sea un museo digno de compararse a la altura del magnífico proyecto de la Fundación Internacional Oscar Niemeyer de Avilés, que por cierto, y esta es mi valoración y voy a finalizar, sí me parecía que era un proyecto magnífico, un sueño probablemente, pero un sueño que algunos, y entre ellos yo creo que usted tiene importante responsabilidad, y esto es la primera vez que lo digo, un sueño que ustedes construyeron con unos pies absolutamente de barro. Y ese es el principal hándicap al que se ha tenido que enfrentar ese centro. Y voy a finalizar ya. Sinceramente, no me parece digno de alguien que ostenta la representación de los ciudadanos, con un cargo ahora mismo, actualmente, en el Senado, que ha sido elegido por el voto de los ciudadanos, el desprecio institucional que usted ha cometido hoy aquí, en esta comisión, negándose a contestar a estos representantes. Señor presidente, me parece que esto... Una cuestión, yo tengo un derecho. Usted me ha dicho que tenía el derecho. Sí, tiene 5 minutos. ¿Y eso es un desprecio institucional? Sí, sí. Yo tengo el derecho a responder a las preguntas o no responder. Sí, por supuesto. No, acláramelo, por favor. Por supuesto. Y si yo tengo un derecho y lo ejercito, ¿es un desprecio institucional? Eso es una valoración del portavoz del Grupo Parlamentario. Absolutamente inaceptable. Pido que usted le llame al orden porque eso es una falsedad. Es una valoración del Eso diputado, es un derecho que usted me ha reconocido. Sí, por supuesto, y lo está ejerciendo, que no está contestando las evidentemente. preguntas. Pero no puedo aceptar. La valoración del diputado Esta es una cuestión de orden y es una cuestión de fondo. Yo le voy a consentir al diputado que haga las valoraciones que considere convenientes. Nada más. Tiene la palabra el portavoz del Grupo. Sí, voy a finalizar y además lo voy a formular en forma de preguntas. No pasa nada, para que nos atengamos todos a las formas y seamos todos muy respetuosos. ¿No considera usted que un senador de España que se niega, que está en representación de los asturianos, que se niega a contestar a los representantes de los asturianos en el Parlamento de Asturias es un desprecio institucional y revela las escasas convicciones democráticas de ese senador? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, y creo que solo por esto, más allá de las posibles responsabilidades, usted hoy mismo debería de dimitir de su cargo de senador.